a María Ángeles y largamos ya con la presentación de Angie. Mi nombre es Germán Costa, yo soy ingeniero civil de la provincia de San Juan. Trabajaba en la empresa Bilbao Construcciones, donde ahí fue cuando empecé a entrar al mundo del Lean Contraction, del Last Planner. Finalmente lo implementamos en todas las obras que hacía Bilbao. Y bueno, ya a partir de este año me desvinculé y estoy trabajando en lo que es la empresa familiar, pero ya desde el año pasado siendo parte del LSI Argentina, que es un instituto que vela y promueve estas metodologías Lean. Están invitados a colaborar o a participar en estos eventos, como también, si nos quieren escribir, pueden agregarse a las áreas que tiene el instituto. Es un instituto donde somos todos colaboradores a, a honores, digamos. Y bueno, compartiendo un poco lo que les decía, este evento es el Lean Beer. Es un evento que la idea es que sea distendido, que todos puedan dar opiniones y participar. Así que los invito a preparar el mate, un café, una cerveza, algo en este horario que podamos compartir y charlar sobre Lean. Avisarles que el, el próximo, perdón, que el próximo 10 de agosto vamos a tener un Lean Coffee, que es un evento ya más de networking, más de temas puntuales, en horario de mañana, sobre las 9:30 horas, en donde ahí entre los que ingresan se propone un tema, se elige y se debate, y que en unos días el LSI va a lanzar el primer manual de las Planner para subcontratistas, con algunas pautas y consideraciones a tener en cuenta para la incorporación y el trabajo con subcontratistas mediante la metodología de las Planner. Ahora, Angie, te presento y ya te doy la palabra. Le decimos Angie, pero bueno, ella es María Ángeles Sandós, es ingeniera industrial de Rosario, también pertenece al LSI Argentina. Bueno, como le decía, es ingeniera industrial, líder del área de tecnología y procesos del grupo de Ilicia, egresada en la Universidad Nacional de Rosario. Tiene una formación complementaria en la Universidad de Massachusetts de Estados Unidos, una diplomatura en Business Intelligence, Big Data y Análisis por la UTN. Y bueno, en Edilicia lidera proyectos de mejora continua en múltiples áreas. Es planificador utilizando la metodología Last Planner System, la cual la aplica, la estudia y también la enseña a través de los canales de educación de Edilicia. Así que, Angie, bienvenida. Muchas gracias por tu participación. Te dejo la pantalla para que puedas compartirlo tu presentación. Buenísimo, muchas gracias, Ger. Bueno, gracias a todo el LSI por la convocatoria, sí, por esta oportunidad para seguir difundiendo y sembrando esta semillita de Lean y de Last Planner en nuevos equipos. La verdad es que, bueno, me pone súper contenta de que seamos varios hoy y que estén interesados, que ya conozcan un poco o que se estén interiorizando. La idea de esta presentación es, a la vez que recordamos algunas cositas teóricas y nos ubicamos dentro de Lean Construction y Last Planner System, es poder compartirles lo que fue nuestra experiencia en el Centro Médico Funes, que es una obra que, bueno, hace ya varios años que venimos desarrollando y ahora continúa con nuevas etapas, así que les voy a contar un poquito más. Pero primero, para introducirnos, más allá de la presentación, gracias, Gert, que diste sobre mí, contarles un poquito a quienes no nos conocen, quiénes somos desde Ilicia. Y bueno, básicamente lo más importante que somos desde Ilicia es esto, es un gran equipo de profesionales
Somos alrededor de 100 profesionales, estamos en constante expansión y crecimiento, y algo que nos caracteriza o nos distingue tiene que ver con el ADN que llamamos que corre por nuestras venas, que va asociado a una curiosidad constante que nos lleva a fomentar la innovación y mejorar continuamente nuestros procesos, nuestra forma de trabajo, creer que siempre podemos dar un pequeño pasito más para mejorar, aumentar nuestra productividad e incluso el confort de nuestros equipos. Y bueno, básicamente estamos constantemente moviéndonos fuera de nuestra zona de confort. Esto de alguna manera nos identifica y es por eso que en nuestra misión lo que justamente nos distingue es el hecho de ser una comunidad que busca justamente utilizar tecnologías de vanguardia para mejorar los resultados que le damos a nuestros clientes. En ese marco, en este tiempo, digamos, hemos logrado varias cosas, entre ellas reconocimientos por nuestra innovación. Esto es uno de los reconocimientos que hemos logrado y que la verdad nos pone muy orgullosos y que nos gusta compartir, porque bueno, de hecho nos gusta compartir lo que somos, lo que hacemos y creemos que justamente en ese proceso de compartir está la forma de potenciarnos a nosotros en este concepto, en este sentido de comunidad que tenemos. Como empresa en sí, nuestro foco de negocio originalmente era la construcción, ¿sí? La constructora tiene más de 70 años, pero a lo largo de este tiempo nos hemos ido profesionalizando y hemos ido expandiendo nuestro negocio, abarcando todo lo que es el ciclo de vida de la construcción. Actualmente tenemos distintas unidades de negocio que van abordando servicios en cada una de estas instancias del ciclo de vida de un proyecto de construcción. Por eso es que hoy vengo en realidad a contar un poquito de lo que hacemos, y dentro de esto que hacemos voy a situarme en lo que es nuestro marco de trabajo, ¿sí? Que de alguna manera nos orienta y nos guía a la hora de llevar adelante nuestros proyectos y nuestros procesos. Para nosotros hay una base fundamental que es nuestra filosofía de trabajo, que está alineada con Lean Construction, y asociado a ello tenemos un conjunto de metodologías y herramientas que definen justamente este marco de trabajo. En primera instancia, voy a contarles un poquito sobre cómo implementamos de alguna manera y día a día trabajamos sobre los pilares de Lean Construction, y de paso aprovechamos para recordarlos para aquellos que no los han visto, no los han escuchado, y de paso llevarnos un poquito más de conceptos de este encuentro. Cualquier cosa, está de más decir que me pueden interrumpir, me pueden preguntar, y al contrario, me gustaría que sea como un ida y vuelta, así que pueden abrir el micrófono cuando quieran. Yendo específicamente a lo que es Lean Construction, tenemos 5 pilares principales. Dentro de ellos tenemos la mejora continua, que es una de las cuestiones que nos definen, de hecho es uno de nuestros valores. Y en Edilicia trabajamos con una metodología para sistematizar la mejora continua y llevar adelante proyectos que hoy por hoy se encabezan desde el área de tecnología y procesos, que es el área que lidero, y lo que buscan es intervenir de manera interdisciplinaria con equipos que están formados por distintas personas justamente de los distintos proyectos, en analizar y mejorar o implementar nuevas herramientas o mejorar procesos en base a lo que nosotros necesitamos para seguir avanzando. Y la idea justamente de esta mejora continua es poder poco a poco ir consolidando nuevas y mejores prácticas, entre ellas, obviamente, las mejoras asociadas a lo que es la planificación, que es lo que vamos a ver hoy. Pero bueno, abarcan distintas fases, digamos, de los proyectos y de nuestros procesos internos. Otro de los pilares de Lean Construction tiene que ver con la visión sistémica y la optimización del conjunto, ¿sí? Entonces, en Edilicia, cuando trabajamos en nuestros proyectos, nos gusta mirarlos desde distintos puntos de vista, mirarlos desde lo macro, en una vista satélite, mirarlos en una vista de vuelo de avión, o acercarnos un poquito más al vuelo de pájaro, y esto es algo que vamos a ver hoy en lo que tiene que ver con planificación, ¿sí? Tratamos de optimizar el conjunto analizando nuestros proyectos desde la visión más largoplacista, la visión del horizonte total del proyecto, hasta llegar a la semanal o la diaria, que tiene que ver con el detalle y con la mayor confiabilidad y, digamos, menor variabilidad en nuestra planificación. Otro de los pilares de Lean Construction tiene que ver con remover el desperdicio,
Y bueno, posiblemente hayan visto cuáles son los desperdicios reconocidos por Lean, específicamente son 7 y Lean Construction incorpora uno más que tiene que ver con el talento no utilizado. Hago un repasito de los demás por si alguno no los tiene presente. Los desperdicios son todas aquellas cosas que no agregan valor a nuestros procesos, a nuestros resultados. Entre ellos tenemos el exceso de inventario, el exceso de movimientos, el exceso de transporte de materiales, las esperas innecesarias, defectos de calidad en nuestros resultados, sobreproducción o retrabajos o sobreprocesamientos. Y bueno, dentro de lo que es el Lean Construction, se reconoce además el talento no utilizado como un desperdicio. Y bueno, específicamente para nosotros es uno de los desperdicios más importantes y que más buscamos evitar. Y vamos a ver que Last Planner y el resto de las metodologías y herramientas que utilizamos en este marco filosófico de Lean nos van a permitir justamente aprovechar el potencial de cada una de las personas que forman parte de nuestro equipo, y bueno, es un poco lo que buscamos para mitigar este talento no utilizado. Otro, bueno, de los pilares de Lean Construction tiene que ver con el foco en procesos y el flujo de trabajo. Y bueno, específicamente nosotros desde el área de tecnología trabajamos en entender cada uno de nuestros procesos, en mejorarlos, en optimizarlos, y además en tratar de transmitir esa visión de proceso a cada uno de nuestros equipos, ¿sí? Porque entendemos que en esa visión hay un gran potencial de optimización, ¿no? Entonces, un poco esto que también se plantea desde las Planner System y desde otros conceptos de Lean Construction, que tiene que ver con entender cuáles son los flujos y cuáles son los procesos asociados a cada una de las etapas de ejecución de nuestros proyectos, qué hay detrás de cada una de las actividades. Buscamos de alguna manera que a través de la implementación de esta metodología empecemos a hablar en ese idioma también de los procesos, empezamos a poner evidencia de la concatenación de tareas, entendamos que quizás una ejecución de un tabique de hormigón en realidad es una gran complejidad atravesada por procesos administrativos, cuestiones de contexto, interacción de personas. Entonces, de alguna manera, entender a cada una de las cuestiones que abordamos en su complejidad, en sus procesos, en su concatenación, nos va a permitir entender cuál es el flujo de trabajo y de alguna manera poder optimizarlo. Y bueno, naturalizar un poco más este tipo de vocabulario en nuestros equipos. Y el quinto pilar de Lean Construction tiene que ver con generar valor, ¿sí? Este valor que nos lleva a pensar en lo que el cliente justamente reconoce como valor, y entender que en cada una de las instancias de nuestro proyecto, cada uno de los aportes que hagamos, va a ser un eslabón más de una cadena de clientes, de una cadena de colaboración a la cual tenemos que contribuir, y de alguna manera nuestro trabajo verdaderamente agregará valor cuando el cliente así lo identifique. Bueno, tenemos el desafío de ver un poco los procesos con la lente del cliente, y ya vamos a ver un poco más cómo se ve eso en este caso práctico que les voy a estar contando. Entonces, bueno, de esta manera estos son los pilares de Lean Construction que tratamos de promulgar constantemente en el equipo de trabajo. Y obviamente hay uno fundamental que es el respeto por las personas, que es la base de todo, y bueno, es un poco el respeto por este gran equipo que tenemos acá, que es una parte de esta comunidad, ¿no? Porque entendemos que en esta comunidad de trabajo en realidad somos muchos más, somos los subcontratos, los proveedores, los clientes, y toda esta red, esta gran red que permite que nuestros proyectos tengan éxito, ¿no? Así que bueno, hasta acá un poco esta introducción asociada a lo que tiene que ver con Lean y qué es lo que de alguna manera le da contexto a esta implementación, ¿sí? Voy a contarles un poquito ahora de lo que tiene que ver con el proyecto específicamente, lo que es Centro Médico Funes. En este caso, el centro médico está ubicado, bueno, Funes es una localidad aledaña a Rosario. Vamos a ver si el video funciona. Mientras tanto, les voy contando un poquito. Este es un video de cuando la obra estaba en proceso. El centro médico está ubicado en la intersección de la Ruta Nacional número 9
y una de las calles transversales de lo que es Funes, entonces tiene una ubicación bastante estratégica en sí para todo lo que va a significar esta intervención dentro de lo que es la ciudad, y es un centro, digamos, de alta complejidad que no existía, sino que toda la localidad se tenía que dirigir a Rosario justamente para hacerse todo este tipo de estudios y distintos servicios que va a prestar este lugar. Más o menos para tener una dimensión de lo que es la magnitud del proyecto, que es uno de los primeros factores que van a aportar a la complejidad. Digamos, el proyecto en general está situado sobre un lote de 7.500 metros cuadrados y cuenta con una planta baja y 2 niveles en forma de peines, que bueno, ahora les voy a contar un poquito qué tipos de servicios, sectores tiene este centro médico. Bueno, esto vendría a ser una vista general de lo que es el modelo, y vemos que lo que es planta baja, bueno, tiene un hall de entrada, un sector de laboratorio de análisis, tiene en los peines de la planta baja, hay sector de consultorios, es el sector de emergencias, y tiene una sala de observaciones para internaciones, digamos, transitorias ambulatorias, diagnóstico por imagen, que acá tenemos tomógrafo, resonador, y bueno, otros rayos y otros sistemas más para lo que es diagnóstico por imagen. Bueno, un sector exterior en el cual hay sector de estacionamiento. En este sector acá se encuentra en un edificio que ya existía, que tiene que ver con rehabilitación y kinesiología. Un sector asociado a todo lo que tiene que ver con las instalaciones que van a proveer a todo el centro médico. Después, lo que es el segundo nivel, tenemos un sector de oficinas administrativas, tenemos 2 de los peines con consultorios, tenemos diagnóstico por imagen, también en el peine central, en continuación con lo que era planta baja. Acá hay sector de mamografía, odontología, bueno, y equipos de menor magnitud. Bueno, el hall con ya un núcleo destinado al personal que trabaja, digamos, en el centro. Y lo que es el tercer nivel tiene 2 peines de internación, un sector de quirófano, un sector de servicios también en el hall principal, y una sala de médicos, que es un anexo de lo que se veía en el piso. De alguna manera, por lo que podemos identificar ya en esta primera instancia, hay algunas cuestiones que van haciendo la complejidad del proyecto, ¿no? Y bueno, creo que acá quiero recuperar algo que mencionó Antonio al principio, y que es que una de las primeras particularidades de este proyecto es, de alguna manera, el bajo nivel de estandarización, ¿sí? Esto es bastante distinto a un edificio de viviendas, por ejemplo. Entonces, ahí empezamos a ver la complejidad de repente de empezar a entender los flujos, de identificar estos trenes de trabajo y de darle una mayor optimización, sí, a todos estos procesos. Más allá de esa complejidad, hay una diversidad de elementos enorme, y para que tengamos una idea, hay alrededor de 20 tipos de instalaciones distintas, ¿sí? Esa complejidad que le aporta el hecho de ser un proyecto del sector de salud. En este caso, no es nuestro primer proyecto de salud. Nosotros ya venimos trabajando con este cliente hace varios años, y bueno, no quiero mentirlos con los números, pero es el 4º o 5º proyecto que hacemos con ellos. Sí es bastante desafiante porque, bueno, implica hacerlo prácticamente de cero. En realidad nosotros llegamos al proyecto cuando ya estaba la primera instancia estructural ya realizada, o sea, el edificio básicamente consta de una estructura metálica, y después todo lo que es la mampostería. No me sale el nombre, ya me va a salir, disculpen, se me fue la palabra. Pero bueno, nosotros llegamos cuando estaba, perdón, mampostería de retac, esa era la palabra. Nosotros llegamos cuando ya principalmente, digamos, la cáscara estaba montada, no sigue todos los niveles, tuvimos que encargarnos de hacer lo que es en el tercer peine,
el segundo piso, ¿sí? En coexistencia con otras instancias, ¿sí? de obra. Y de alguna manera, en este proyecto, tuvimos que empezar a trabajar en conjunto con el cliente desde la concepción. Otra de las características que tiene este proyecto es que no está 100% definido. En realidad, la utopía de tener un proyecto 100% definido, totalmente construido antes de construir, entendemos que, bueno, más en un contexto como este no es tan factible, pero bueno, este proyecto en particular, de todos nuestros proyectos, se caracterizaba por ser el proyecto que más cambios tenía. Y de alguna manera, implementar las planners y dar un soporte específico en facilitar este sistema, estaba asociado a eso, a mejorar la gestión de los cambios dentro del proyecto. Para llevar adelante este proyecto, otra de las cuestiones que creo importantes y claves para lo que fue el éxito, tiene que ver con tener un marco de trabajo definido. Cuando me refiero a marco de trabajo, vuelvo un poquito a esta misma imagen y hablo de empezar a ponerle nombre a cuáles son las metodologías que nosotros implementamos y entender dentro de esas metodologías cuáles son las herramientas que utilizamos, que todo nuestro equipo las conozca, que nuestros subcontratos las conozcan, que el cliente las conozca y hablemos todos de alguna manera en el mismo idioma. Puntualmente, para un proyecto de esta complejidad, una de las metodologías que fue clave y que en realidad nosotros aplicamos a todos nuestros proyectos, pero realmente en estos proyectos de salud hace verdaderamente la diferencia, tiene que ver con Building Information Modeling, que de alguna manera nos permitió, en la medida de lo posible, evitar todos esos cambios que tenía el proyecto se sucedan en la etapa de obra, o peor aún, en una obra, en algo ya materializado, ¿no? De alguna manera, acá vemos la complejidad de todas estas instalaciones que yo les iba contando, y bueno, cómo se vinculan, digamos, con toda la arquitectura en general del proyecto, y el nivel de detalle al que llegamos mediante estos modelos, para justamente poder anticipar interferencias, situaciones respecto de la usabilidad de los sectores, poder verlo con el cliente y poder matchar esa expectativa y realidad de lo que, bueno, podía ser el proyecto. Y básicamente trabajamos constantemente sobre la iteración. Una particularidad más de este proyecto es que, bueno, había una reunión dentro de este marco de trabajo definido, había una reunión periódica que se llamaba reunión de definiciones, era una reunión con el cliente. Si bien el proyecto venía de un estudio, igualmente el equipo de edilicia trabajó en todo lo que es este modelado BIM y generaba instancias de definición y de análisis con el cliente y con la dirección de obra, para justamente poder afinar los detalles necesarios para que la construcción después pueda programarse y ejecutarse de manera rápida y evitando los retrabajos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una también característica clave de lo que es este proyecto, y que de alguna manera después había que llevar a la realidad con las planners, ¿no? O sea, pasar del diseño, de la idea, a la planificación, a la ejecución, con la mayor optimización posible, ¿sí? Dentro de lo que estaban nuestras posibilidades. Es por eso que dentro de nuestro marco de trabajo aparece las Planner System como una metodología a implementar, y bueno, puntualmente en este proyecto, o sea, mi rol estaba asociado a facilitar estos procesos de planificación colaborativa en conjunto con todo el equipo del proyecto, ¿no? Y para hablar de las Planner también voy a hacer una pequeña recapitulación más a nivel teórico, como para que todos nos vayamos con un repasito de este espacio. Y bueno, nosotros cuando hablamos de las Planner de la edilicia, en realidad hablamos de lo que es la versión argentinizada. De alguna manera, siempre intentamos tomar metodologías y herramientas, tomar lo bueno, tomar lo útil que vemos en nuestro entorno, o incluso en contextos diversos, y capitalizar lo importante y lo aplicable para nosotros, ¿no? Sabemos que las Planner se origina en Estados Unidos, y me imagino que Glenn Ballard, cuando propuso su tesis, debe haber tenido una experiencia completamente distinta en los proyectos a los que tenemos nosotros
con este contexto económico, social, cambiante constantemente, y bueno, que en este proyecto puntual se vio influenciado también por lo que fue la pandemia, así que bueno, no creo que haya escenario estimado posible que pueda haberse comparado realmente con el contexto que vivió el proyecto. Pero bueno, ¿qué tenemos en este Las Plan argentinizado? Una jerarquización de distintas instancias de planificación que van desde lo macro, un horizonte a largo plazo, que es justamente en el cual se definen los hitos y se pautan los compromisos con el cliente. En este caso, la obra ha estado con periodos en los cuales se trabajaba sin una fecha de entrega cierta, otros periodos en los cuales se establecía una fecha de entrega y después iba cambiando, por lo cual, contrario a lo que uno podría llegar a pensar en un proyecto tradicional, el master plan también sufría sus cambios. Pero bueno, tenemos el master plan a nivel de hitos y de a poco un desglose que nos va a ir marcando las distintas instancias de planificación, que la verdad que trabajamos mucho con el equipo para poder lograrlas, poder darle prioridad a esos espacios, y creo que realmente vimos los resultados en cómo se fue dando todo, ¿no? Voy a ir específicamente recorriendo cada una de las instancias de las Planner, para que nos vayamos deteniendo en la forma en la que nosotros fuimos implementando cada una de estas instancias de planificación. Como les decía, en primera instancia está la planificación maestra, esta planificación a largo plazo, esta definición de hitos o de compromisos con el cliente, hitos claves para la obra. Y cuando nosotros arrancamos el proyecto y nos incorporamos a esta estructura ya existente, esta cáscara, y empezamos a trabajar, fue allá por agosto del 2018, empezamos a darle forma al master plan de esta manera. Realmente priorizamos, o al menos en ese momento priorizamos mucho todo lo que tenían que ver con las herramientas de gestión visual y tangibles, entendibles y comprensibles para cualquiera, incluso para los últimos planificadores, que es algo que no mencioné sobre las planas, pero bueno, el concepto de último planificador tiene que ver con esa persona que está más cerca de la ejecución de la actividad, es aquel que conoce verdaderamente los tiempos y las restricciones de cada tipo de actividad. Entonces, de alguna manera, este tipo de herramientas nos permiten acercarnos a esos últimos planificadores y poder incorporarlos a nuestros procesos. El master plan tomó esta forma pocos meses después, básicamente cambió rotundamente, había nueva fecha de entrega, los alcances se mantenían, pero con el tiempo fueron incluso cambiando. Esto que vuelvo un segundo a esta etapabilidad, que es algo que no les mencioné. La primera etapa que se entregó incluía todo lo que tenía que ver con la planta baja, a excepción del peine 3, ¿sí? Y después de trabajar en una etapa plus, que no se le denominó etapa 2 porque eran pocos meses de trabajo y era más como un anexo a esta etapa 1, que tenía que ver con la planta baja del peine 3 y el sector de administración, que era el piso 1, sobre lo que es laboratorio. Y también o sea, y de esa manera se completaba lo que es hoy que está existente, y ahora estamos prontos a comenzar la etapa 2, que va a sumar hasta el primer piso también de lo que es peine 3, y queda pendiente una tercera etapa que va a llegar al piso 2 en todos los peines. Dentro de esta etapabilidad definida por el cliente, ¿sí? O sea, no asociada todavía a fases de trabajo, sino una etapabilidad definida por el cliente, eso iba generando cambios de alcance en el master plan, y de alguna manera en lo que nos enfocábamos era principalmente en los hitos de entrega, ¿sí? Nuestros hitos finales, que acá vemos lo que fue la última versión de master plan, 3 meses antes más o menos de la primera entrega, en la cual ya teníamos un desglose de etapas y empezábamos a ver todos esos colorcitos que se ven más allá de los bloquecitos amarillos, tienen que ver con intervención de
personas y rubros que dependían en realidad del cliente y que bueno, nosotros básicamente comprometíamos las entregas para que ellos puedan continuar trabajando. Entonces, en estos cambios, esos cambios de alcance, cambio de proyecto, fue clave la incorporación de la dirección de obra al proceso de planificación, ¿sí? Entonces, justamente buscamos que conozcan la manera en que nosotros trabajamos y que se incorporen activamente, vamos a ver, en las diferentes instancias y reuniones, también asumiendo compromisos, ¿sí? Porque entendemos que así como cada uno de los subcontratistas asumía su compromiso de ejecución, la jefatura de obra asumía sus propios compromisos, el equipo de compras, el equipo de oficina técnica, bueno, el cliente y la dirección de obra en realidad también asumía sus compromisos respecto de lo que es definiciones, y realmente para que todos estemos alineados y enfocados en que el proyecto y la ejecución pueda avanzar, ¿no? Esto a nivel muy macro en la planificación realmente nos da poco grado de detalle sobre una verdadera concatenación de tareas. Acá podemos identificar distintos rubros con distintos colores, pero la verdad es que la complejidad de todo el centro no se llega a ver en esta instancia, y este grado de master plan está más pensado para entender cuáles son los momentos quizás más de obra gruesa, cuáles son los momentos más de determinaciones, en qué momentos hace falta definiciones clave, o de repente en qué momento llega quizás algún equipo del centro, que bueno, esos también son hitos bastante importantes dentro de un proyecto como este. Avanzando un poquito en lo que tiene que ver con esta jerarquización de la planificación, si bien, bueno, como les decía, el master plan en un proyecto normalmente no suele modificarse o revisarse con tanta frecuencia, depende del horizonte del proyecto, pero de repente en un proyecto de 1 o 2 años, una revisión de un master plan cada 3 meses debería alcanzar, sacando las condiciones de contexto que puedan llegar a influir, ¿no? Pero si se continúa con una programación que se tiene preestablecida, no es necesario revisar con tanta frecuencia el master plan porque no es el objetivo cambiar los compromisos asumidos con el cliente. Pero sí es necesario empezar a trabajar en desglosarlo, en tener otro tipo de encuentros de planificación que tienen que ver más con entender cuáles van a ser las fases del proyecto, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a zonificar el proyecto, y de alguna manera, en este proceso, la planificación por fases y el trabajo por zonificación fue bastante importante. Como les decía, no es un edificio en el cual uno simplemente tiene pisos repetitivos o a lo sumo 1 o 2 variantes, sino que cada zona en particular tiene su diferencia, su distinción. Lo que más podría asemejarse son los pisos con consultorios, pero bueno, los pisos de diagnóstico por imágenes tienen sus propias particularidades, tenían sus fechas de llegadas de equipos. Pensemos que una de las complejidades de esto también tiene que ver con que cuando hay un equipo que tiene de repente 1 año y medio de producción, o sea, de lead time hasta que lo terminan, quizás no recuerdo el origen de estos equipos, pero bueno, son 2 equipos europeos que llegan a la aduana, tienen tiempo de aduana, después los trasladan hacia el interior, pero la cuestión clave está en que no hay otro lugar seguro y con condiciones óptimas para guardarlo y para evitar tenerlo en un depósito. O sea, la idea es que cuando llegan tienen que ir directo a su lugar definitivo. Entonces, al principio uno tiene mucha incertidumbre respecto de eso, pero cuando empiezan a aparecer estas fechas claves hay que respetarlas. Entonces hay sectores que incluso tienen mayor criticidad que otros, ¿no? Que por ahí tienen una mayor flexibilidad respecto de la entrega o de la prioridad. Entonces empezamos a identificar, más allá de la sectorización que yo les mostraba a nivel arquitectura y servicios de cada parte del centro, identificamos zonas de trabajo que podían tener o bien algún flujo de trabajo definido que pudiéramos identificar, que pudiéramos hacerlo conveniente para evaluar cómo iba a interactuar cada equipo de trabajo en cada uno de los sectores. También hicimos una gran distinción en todo lo que tenía que ver con trabajos en interior y con trabajos en exterior, porque las características de las tareas eran completamente distintas, pero bueno, incluso en el exterior había gran complejidad también, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la llegada de los servicios. Entonces, de alguna manera, esta zonificación que vemos acá
fue la que más se mantuvo a lo largo del tiempo, fue la fase más importante, pero ha ido cambiando y en la medida en que nos íbamos acercando al final, a la fecha de entrega, sobre la fase final la zonificación llegó al alcance de los locales, ¿no? Entonces, de alguna manera, para poder tener un mayor seguimiento de lo que iba pasando en cada uno de los consultorios, en cada uno de los sectores de servicios, y bueno, nada, cómo a lo largo del tiempo estas fases de trabajo nos van marcando distintos estados del proyecto, y lo que se busca justamente es que ayude a generar este flujo continuo y evitar este choque entre los equipos de trabajo. Este tipo de determinaciones o de zonificaciones es importante que las conozca todo el equipo, ¿sí? Nosotros, durante esta instancia de la planificación de fases, nos coincidió principalmente con un nuevo abordaje que tuvo que ver con la virtualidad, ¿sí? O sea, veníamos trabajando de una manera, y en un momento, con el tema de la pandemia, que además nos implicó un parate, nos dio un aire, un espacio para empezar a pensar con mucho mayor detalle estas cuestiones que a veces en un equipo que está de alguna manera corrido por el día a día, es difícil realmente generar los espacios de planificación. Y en ese caso nosotros tenemos que decir que contamos, digamos, con esa ventaja en este proyecto en particular, y empezamos a generar sesiones de pool planning, ¿sí? Este pensamiento hacia atrás, en el cual no se alcanza a ver muy bien acá, pero partíamos desde un hito final que tiene que ver con la terminación de una zona de trabajo, en este caso la laboratorio de análisis, o este mismo es el frente, el frente de la esquina al exterior, ¿no? Y empezar a pensar hacia atrás todos las actividades que son necesarias para que estos procesos se cumplan. Pool planning da para hablar bastante, pero bueno, de alguna manera a nosotros como equipo lo primero que nos ayudó fue a entender las complejidades del proyecto. Coincidió con un cambio de algunos miembros del equipo, y realmente este proceso de pool planning no solo nos ayudó a ordenarnos, a planificar, a entender concatenaciones, a identificar restricciones, sino a entender la complejidad del proyecto, a entender verdaderamente los alcances, entender dónde estaban las dudas, dónde faltaban las definiciones. Entonces, estas sesiones, que al principio les dedicábamos 2 reuniones de unas 2 o 3 horas a la semana, y después, bueno, en la medida en que retomamos las actividades, intentamos al menos dejar una reunión de 2 a 3 horas dedicada a pensar la planificación, a desarmarla, a desglosarla, a masticarla. Nos ayudaron mucho a entender esta complejidad, ¿sí? O sea, es importante entender que las planners nos da un marco de trabajo, pero realmente para llevarlo adelante es importante que identifiquemos esta necesidad de dedicarle tiempo, ¿no?, a la planificación. Ninguna metodología es mágica, ninguna herramienta es mágica, sino que nos permiten y nos facilitan estos procesos. Y eso es algo que el equipo logró entender y adoptar muy bien. Yéndonos más específicamente a cómo llevar a la realidad esos papelitos, que esos colores significaban distintas actividades de rubros, pero actividades muy genéricas, empezamos a acercarnos más a preparar el trabajo de cada uno de los sectores, allanar el campo, liberar restricciones, para que después ese trabajo pueda suceder. Específicamente en lo que tiene que ver con preparar el trabajo, y una diferencia respecto de lo que es las Planner System en su teoría original y lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, tiene que ver con que, bueno, según la tesis de Glenbard, las restricciones nos impiden de alguna manera programar una tarea. No deberíamos programar una actividad si no están todas sus restricciones liberadas. La realidad es que nosotros nos encontramos con que a veces las restricciones se liberan el día antes de poder ejecutar la tarea. Entonces, para entender que el contexto cambia y que a veces no tenemos toda la información, preferimos de alguna manera planificar y gestionar esas restricciones. Entonces, sentarnos a pensar en que cada una de las tareas de ejecución de obra que programamos, ya sea de nuestro equipo de obreros o de cualquier otro rubro, va a tener una serie de restricciones que, si no están liberadas, deberíamos procurar liberarlas en algún momento previo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver
nuestra planificación a 4 o 6 semanas, en este proyecto eran 6 semanas, empezamos a pensar que cada uno de los papelitos que representa una tarea de ejecución debería tener trazabilidad hacia atrás respecto de sus restricciones. Por ejemplo, compra de materiales. Por ejemplo, documentación. Y en este proyecto en particular, a veces las restricciones eran, bueno, para poder ejecutar esto, obviamente antes tengo que tener los materiales y la mano de obra disponible. Pero antes de tener los materiales, debería tener la documentación y los cómputos. Pero antes de tener documentación y cómputos, debería estar todo modelado, y para que eso suceda, debería haber existido una definición de parte del cliente. Entonces, esa complejidad, esa concatenación de tareas, es algo que con esta planificación mediante las planners se fue aceitando constantemente, y también nos sirvió, como les decía, para que el cliente entienda el impacto de sus decisiones, ¿sí? Cómo el hecho de que se tome una definición en un momento determinado hace que la ejecución no siempre pueda ser inmediata, ¿sí? Sino que requiere un tiempo de procesamiento. Y obviamente apuntamos a primero identificar todos esos procesos y después a optimizarlos, ¿sí? Ver de qué manera podemos optimizar las compras, mejorar los tiempos, hacer que la documentación salga cada vez más rápido o llegue, digamos, a quien ejecuta lo mejor posible. Obviamente, todo lo que se puede medir, de alguna manera después se puede mejorar, y acá también lo aplicamos. Pero bueno, las Planner nos ayuda mucho a evidenciar todos estos procesos. Esta planificación intermedia también fue mutando. Incluso nuestro obrador, que siempre estuvo emplazado dentro del edificio, fue migrando, fue mutando de un lugar a otro, y con él llevábamos todos nuestros paneles, nuestros tableros, nuestros mapas con las zonas. Y bueno, en la medida en que el proyecto fue creciendo, fue mutando en la virtualidad durante los cortes, y pensando un poco en cómo retomar el trabajo, hacíamos sesiones de las planners virtuales, incluso algunos subcontratos se sumaban con nosotros a los meets que hacíamos. Pero bueno, sí es cierto que en la medida en que volvimos a la presencialidad nos pareció clave priorizar las herramientas físicas, porque eran las que todos tenían al alcance. Venían los coordinadores de los equipos de trabajo, de los subcontratos, coordinaban con nosotros las tareas, y después venían también con sus chicos, subían y decían: chicos, bueno, fíjense, y si tienen alguna duda, charlen con los chicos, acá está la planificación, estas son las tareas que tendríamos que hacer, y realmente era algo súper tangible para todos, y creo que es clave, es súper importante. Acá ven cómo, bueno, de a poco se va cargando de tareas este tablero. Identificamos a cada uno de los equipos de trabajo con distintos colores. Bueno, ya no nos alcanzaban los colores, las formas, empezamos a escribir con otros colores también, pero bueno, de alguna manera de usar los recursos gráficos. Teníamos las paneles por las semanas. En la primera pueden ver un corte, porque nuestras reuniones se realizaban los jueves a las 9:30 de la mañana, entonces lo que hacíamos era analizar, ya vamos a ver un poco lo que es la dinámica de la reunión, pero lo que hacíamos era analizar semana de jueves a miércoles. Y bueno, también algo que se puede ver en estos paneles es cómo las semanas más inmediatas tienen una mayor cantidad de tareas, que está asociado justamente a esta menor variabilidad que tenemos sobre los periodos que están más cerca. Una de las pautas también de las planes o de los beneficios está asociado a esto, que tiene que ver con darle mayor grado de detalle a aquello que tenemos más cerca, porque es lo que de alguna manera está menos afectado por la variabilidad, ¿sí? Esta variabilidad que a veces puede ser estar dentro de nuestro control, o a veces puede ser contextual y no siempre la podemos controlar. Entonces, es por eso que las planners, en sus instancias de planificación más macro, tienen menor grado de detalle, y en la medida en que vamos acercándonos a la programación semanal y diaria, tenemos mayor grado de detalle. Y bueno, esto en algún momento se convirtió en algo así, porque la verdad es que ya no nos alcanzaban las filas, las zonas, y bueno, al principio, como les decía, identificábamos zonas peine 1, peine 2, exterior y hall, y después terminó convirtiéndose en una sectorización mucho más específica, porque de alguna manera era lo que nos ayudaba a ver superposición de tareas, nos ayudaba a ver el flujo de trabajo de cada subcontratista. A primera vista puede parecer que no se identifica
lo suficiente, pero les puedo asegurar que para quienes asistían semanalmente a a las reuniones, que les voy a contar más, ya tenían identificados cuáles eran sus papelitos, cuáles eran sus colores, y enseguida hacían notar cuando había algo que o no iban a poder cumplir, o se nos había pasado de reprogramar, y bueno, realmente la herramienta específica de los tableros, dentro de lo que es la metodología de las planas, es muy útil. Y bueno, yéndonos justamente cada vez a un mayor grado de detalle, nos enfocábamos en la programación semanal, justamente en estos espacios de reunión, que son las comúnmente conocidas como reuniones de las planner. En realidad o sea, es un momento de todo el esquema de las planner. En este momento, lo que hacíamos es, bueno, juntar de alguna manera y reunir a un representante de cada equipo de trabajo en lo posible, el último planificador. Sí, obviamente hay equipos en los cuales el puntero de la cuadrilla se acercaba, y otros equipos en los cuales era un coordinador quizás más técnico, pero de alguna manera buscábamos que todos tengan presencia, y tratábamos de invitar y de sacarle un poco el tabú a sumarse a una reunión tan grande, porque bueno, creemos que realmente las personas que están cerca del trabajo son las que más valor nos pueden agregar. A veces ocurría que a la reunión venía el coordinador, y después, bueno, en algún momento de la semana se acercaba alguno de los chicos que estaba trabajando para chequear también lo que venía haciendo, pero de alguna manera lo que apuntan las reuniones de las Planner System, que tienen una instancia semanal y son de amplia convocatoria, es hacer una revisión de las tareas que se ejecutaron en la semana anterior, poder clasificarlas en cuanto a su cumplimiento, y en caso de que no hayan sido cumplidas, entender el porqué, ¿sí? Dentro de esas razones puede haber un incumplimiento realmente de los responsables, pero puede haber muchas más razones, puede haber cuestiones climáticas, puede haber faltado materiales, documentación, cambios realmente en la planificación. O sea, los cambios existen, y siempre que hayan sido pactados con el equipo se puede entender que hubo un cambio. Entonces, de alguna manera, recuperar todos esos motivos para poder después aprender de los mismos. Y una vez que hicimos toda esa revisión, ya empezar a reprogramar aquellas tareas que no se cumplieron y retrabajar lo que van a hacer la próxima semana, la inmediata posterior, con el grado de detalle que necesita, porque una vez que dejamos definida la semana, no tocamos el panel, justamente para realmente entender cuándo hay cambios y cuándo no. Y sí, el resto de las 5 semanas que quedan, por lo general, para hacer una reunión más eficiente, lo que hacemos es verlo en otro momento de la semana con el subcontratista. ¿Sí? Quizás de manera quincenal hacemos esta programación más intermedia con cada subcontratista en particular, viendo, bueno, cuáles son tus próximos trabajos, más o menos ver qué vas a estar necesitando, y dejar una proyección de lo que van a ser las tareas. A ellos les sirve mucho también para saber si van a tener continuidad, si de repente hay una semana en la que no van a tener tareas y bueno, se van a otro proyecto. Muchas veces nos pasa que mismo entre proyectos de la empresa, quizás recuerdo el ejemplo del contratista de Durlock, que bueno, nos advertía, mirá que la semana que viene necesito mayor intensidad, porque bueno, en el last planner de ayer vimos que en tal obra vamos a necesitar hacer ese cambio, y bueno, se empiezan a generar esas conversaciones que en otro caso quizás no se verían a tiempo, y te enterás el lunes de que bueno, esta semana el subcontratista no iba a poder laburar porque en realidad estaba reforzando equipo en otro proyecto. O bien, entender que a veces necesitamos mantener el nivel de trabajo en los dos y ver de qué manera nos organizamos, y es dar espacio a esas conversaciones para intentar anticipar todo lo que sea posible. ¿Sí? Es aportar un granito de arena. No vamos a tener una situación perfecta, pero sí vamos a tener una situación más confortable, más transparente y de mayor compromiso. Volviendo un poquito a la reunión semanal, perdón que a veces me voy como por las ramas, otra de las cuestiones que hacíamos específicamente en este proyecto, que requería de bastantes personas, y bueno, la reunión era bastante numerosa, era preparar esa reunión de manera previa con el equipo interno, ¿sí? Con jefatura de obra y oficina técnica, el líder de proyecto, bueno, planificación. Hacíamos como una pre-reunión el día anterior, en el cual hacíamos una revisión, como para no detenernos en esa reunión tan específicamente en preguntar si una tarea u otra había estado terminada. Hacíamos un pre-chequeo. Entonces, cuando llegábamos a la reunión con todos, básicamente el proceso de validación era bastante automático, y sí se enfocaba en aquellos casos en los cuales
había habido un incumplimiento que no sabíamos por qué había ocurrido, o bueno, quizás algunos puntos más críticos que queríamos enfocar de este control. En otros proyectos que quizás son de menor magnitud, ese proceso de validación se hace de manera colaborativa y de alguna manera también está bueno, porque está bueno que las personas puedan decir, sí, cumplí, no, me pasó esto, no me pasó aquello, y decirlo un poco frente a todo el equipo amplio de trabajo, también empieza a replantearse uno, ¿no? Esto de, che, si no cumplí, estoy condicionando a mis pares, empieza a generar cierta incomodidad que hace que de repente, si hay algo que ya sabemos que no vamos a poder hacer, no asumamos un compromiso sobre eso, o bien lo anticipemos a tiempo y veamos de qué manera podemos gestionarlo para que no suceda ese incumplimiento o no suceda ese impedimento de que el flujo continúe, ¿no? Entonces, bueno, de esa forma, con una pre-reunión, buscábamos optimizar el tiempo de todos, porque en realidad esos 45 minutos o una hora, en este proyecto grabamos casi una hora la reunión, tienen que ser ricos porque si no, los equipos no van a volver a ese espacio y nosotros realmente los necesitamos ahí. Obviamente, en un proyecto tan largo, que bueno, la primera etapa se hizo en diciembre del año pasado, así que fueron con pandemia de por medio, 3 años más o menos de proyecto. Hubo vaivenes, hubo momentos de mayor participación, hubo momentos de menor participación, a nivel general y también con cada subcontrato en particular. Pero bueno, de alguna manera este espacio nos llevaba a que si con el tiempo algo aflojaba, bueno, traerlo, a volver, la invitación constante. Teníamos un grupo de WhatsApp con los subcontratos en los cuales les recordábamos, no se olviden que mañana es jueves, tienen que venir, específicamente enfocábamos en aquellos que estaban en curso o tenían una próxima actividad por venir, como para que no vengan en vano, y bueno, esto de decirles, los necesitamos, súmense con nosotros vamos a hacer todo lo posible para que este espacio también sea rico para ustedes. Y de alguna manera, un poco dentro de eso, otra cosa que era importante para nosotros, y esto de tener un poco un marco de trabajo definido y tener estas herramientas de gestión visual, es tener, bueno, bien en claro que es todo lo que nosotros usábamos dentro de nuestro obrador. Teníamos los tableros que veíamos ahí, los semanales, el tablero que usábamos para zonificar, tenemos un código especial para identificar qué actividades eran de inicio, de fin, cuáles eran hitos inamovibles o importantes. Teníamos un espacio en el cual identificábamos el inventario de tareas, es decir, cuando analizábamos los próximos, en la semana analizábamos los próximos trabajos de, por ejemplo, el Durlock, y bajábamos a tierra, digamos, todas las tareas o actividades. Entonces después cuando venía el durlero a la reunión de planificación intermedia, íbamos a nuestro inventario y decíamos, che, mira, estuvimos viendo y tenemos todo esto. Sé que es importante en las planners que cada uno escriba sus propios papelitos. Nosotros intentábamos agilizar el hecho de tener algunos ya en el inventario, pero bueno, le invitábamos a decir, si hay algo más que no estemos incluyendo acá, sumémoslo, y de alguna manera ese inventario también nos hacía recordar qué cosas se nos estaban pasando. Usamos el recurso de parking lot, que es un recurso que nos permite estacionar algunas ideas, necesidades, conceptos o discusiones que se generen en los espacios de reunión, para tratarlas después, para charlarlas más tarde y que no interrumpan la reunión y que solo estén las personas que tienen que estar involucradas. Y bueno, después teníamos el panel de control en el cual identificábamos las razones de no cumplimiento, las teníamos escritas, digamos, en ese panel y lo usábamos todas las semanas para clasificar tareas, identificar las tareas cumplidas, sacábamos una foto de registro y bueno, de alguna manera íbamos guardando todo ese registro reunión a reunión, íbamos generando los indicadores. Ahora voy a charlar un poquito de indicadores, pero antes quiero hacer hincapié en una cosa que tiene que ver con la generación de hábitos. Es clave para poder llevar adelante cualquier metodología, porque las metodologías básicamente implican pasos sistematizados, repetitivos, y el objetivo es incorporarlos, ¿sí? Realmente a nuestro día a día. Entonces, me parece que es súper importante en este caso del planner y que es algo que se ha logrado en el equipo. Les voy a mostrar acá, a ver si el video funciona, es muy breve, pero lo que estamos viendo ahí es una reunión
las planners. Fíjense la cantidad de gente que hay. Bueno, las personas que tienen, hay los cascos blancos, bueno, no todos, pero algunos son de edilicia, otros son de otros equipos. Tenemos a los electricistas, tenemos el equipo de albañilería, bueno, de alguna manera hay gente de compras. Es una reunión con bastante convocatoria, entonces es súper importante que de alguna manera la optimicemos. Y hablando un poco también de optimizar, no solo la reunión, sino la forma en que planificamos, algo que nos provee la metodología de las Planner System es un proceso de aprendizaje, ¿sí? Que va asociado con este control que yo les mencionaba. Entonces, de alguna manera podemos retroalimentar nuestros procesos de planificación, obtener nuestros KPIs de planificación para ver qué tan bien gestionamos la planificación. Estos indicadores no hablan de un avance de proyecto, en qué instancia está, cuánto le falta o bueno, cuestiones relacionadas a la ejecución, sino que habla de qué tan bien planificamos, qué tan francos fuimos, qué tan realistas. Entonces, lo que hacemos es retroalimentar para poder mejorar estos procesos, como relevando esto que les decía, razones de no cumplimiento, tareas completadas, volcando todo esto en reportes que nos permiten, por ejemplo, tener una reunión con el cliente y decirle, mirá que estos últimos periodos venimos con pocas definiciones, o nos comprometemos a tener estas definiciones de proyecto y no las estamos alcanzando. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Ah, mirá, no tenía presente que estábamos pateando tanto las cosas, o que esta actividad puntual venía con tantos, se posponía tantas veces. O de repente tener una charla con un subcontrato y decirle, mirá, tenemos futuros trabajos por delante, realmente queremos seguir trabajando con vos, pero tenemos esto, nos encontramos con que el compromiso está flaqueando un poco. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Y bueno, de alguna manera poder hacer que esas conversaciones, que a veces pueden ser un poco incómodas, se basen en algo objetivo, en algo concreto, que las tercericemos y no tengan que ver con una cuestión de personas, de justamente generar una discusión subjetiva, ¿sí? Y sí nos sirve para justamente saber que también venimos en cuanto a esta planificación, que algo que nos gusta y queremos es justamente mejorar la forma en que planificamos. Muchas veces haciendo estos reportes nos damos cuenta de que quizás no estamos identificando una razón de incumplimiento importante, como por ejemplo cuestiones asociadas a los proveedores. Después de un tiempo de proyecto incorporamos el incumplimiento de los proveedores que están fuera quizás de este proceso de planificación como una causa, porque si no, ocurría que quizás parecía que había un montón de incumplimientos de compras o un montón de incumplimientos de los subcontratistas que traían los materiales, y en realidad la causa iba un poquito más allá. Entonces lo que teníamos que hacer era pedirle al equipo de compras que establezca o refuerce las relaciones estratégicas con los proveedores. De alguna manera las razones de no cumplimiento y los indicadores en sí, los sacamos, los calculamos para mejorar, porque si los vamos a guardar en un cajón, si vamos a hacer estos reportes solo para hacerlos y que nadie los vea, la verdad es que no tiene mucho sentido dedicarle tiempo a este procesamiento. Entonces nosotros nos gusta pensar que las acciones que hacemos realmente agregan valor. Entonces el agregado de valor de estos indicadores, de estos reportes, está en capitalizar el aprendizaje y capitalizar las experiencias. Bueno, y van tomando distintas formas, está el reporte semanal de la reunión y también hay reportes mensuales que van asociados al resto de la información que se reporta al cliente, pero de alguna manera también están dentro de este proceso macro que provee las Planner System como metodología. Y algo que quería distinguir que nos sirvió mucho en el proyecto tiene que ver con la flexibilidad que necesitábamos y que las herramientas, mejor dicho, que nos provee las Planner, nos permitieron tener. Porque, bueno, yo les contaba que el proyecto cambió varias veces, que el alcance de las etapas cambiaron varias veces, y también sucedieron cosas como, por ejemplo, estar al medio de una ejecución temprana. Yo les contaba que esta obra se entregó a fines del año pasado, por lo cual, al ritmo que veníamos trabajando y habiendo retomado actividades a mediados de 2020 con más intensidad, pero sin una fecha cierta todavía, porque bueno, el contexto hacía que incluso la clínica esté enfocando, o sea, el cliente esté enfocando
proyectos en potenciar otras cuestiones, u otro tipo de proyectos estaban por fuera de este, entonces hubo recién un panorama claro a principio de 2021 respecto de lo que iba a ser el horizonte de la obra. Pero también nos encontramos, o sea, estábamos en una instancia en la cual teníamos ya instalaciones avanzadas, cuestiones de duelo bastante avanzadas, pero la verdad es que los locales estaban bastante crudos, por así decirlo. Y en febrero mejor dicho, en enero de 2021, nos llega un pedido del cliente, este cliente al cual siempre estamos buscando satisfacer en sus necesidades y el cual tratamos de ver el proyecto con sus ojos para poder estar a la altura de sus necesidades, nos dice que necesitaba sacar un equipo de otro centro médico, un tomógrafo, que iba a ser el equipo que iban a ubicar acá, pero que necesitaba sacar del lugar donde estaba porque le llegaba el otro equipo y necesitaba ir a un lugar definitivo, ¿sí? ¿Qué significaba esto? Para que nos demos una idea, los equipos de médicos tienen que tener condiciones de ambiente muy particulares para que no se dañen, ¿no? Ni hablar de que el polvillo es el primer enemigo, pero bueno, después hay condiciones de temperatura, de vibraciones, y otras cuestiones que tienen que ser tomadas en cuenta. Entonces, estábamos en el medio de todavía algunas cuestiones incluso de obra gruesa, varias cuestiones de obra gruesa, y nos encontramos con esta necesidad, que implicaba terminar la sala de tomógrafo para, lo que vemos ahí es un mes y una semana más o menos, que era el momento en que llegaba el otro tomógrafo al otro centro médico. Y bueno, teníamos que adaptar el esquema de trabajo que ya veníamos teniendo, incluimos este sector específico en la planificación, porque ya era un sector crítico. Fíjense que el nivel de detalle de los otros sectores era súper amplio. Es más, el tomógrafo estaba en la zona de diagnóstico por imágenes, que estaba en el Peine 2. Si ustedes se fijan en las zonas, no sé si se alcanza a ver, Peine 2 no era una de las zonas. ¿Por qué? Porque no estaba suficientemente definida como para poder estar trabajando y avanzando. Habíamos llegado a la instancia de los tabiques de Durlo, o sea, estaban las instalaciones principales de lo que era Hall, pero no estaba definido qué sala iba a ser para cada equipo, y cada equipo tiene sus particularidades, y cada proveedor de cada equipo tiene sus requisitos. Entonces, el Peine 2, que nosotros le llamamos al de diagnóstico por imágenes, era una cáscara. Y bueno, el desafío era que una de las habitaciones tenía que convertirse en la sala de tomógrafo. Todo eso tenía que pasar en un mes, y lo pudimos lograr primero porque pudimos transmitirle a cada uno de los equipos de los subcontratos que estaban trabajando ya en la obra la importancia de esto, ¿sí? De cómo hubo que reprogramar algunas tareas e incluso incrementar la capacidad de recursos para poder satisfacer esta necesidad. Poner foco, entender la importancia de la concatenación de tareas. Acá había una semana para hacer Durlock, otra semana para hacer instalaciones, otra semana para terminar el turno y pintar, y algunos detalles y cuestiones, y ya llegaba el equipo. Bueno, ni hablar de que es una sala que va plomada por cuestiones obviamente, de la seguridad de las personas, y bueno, tiene un montón de características especiales, que bueno, la empezamos a armar, a pintarla, empezamos a dar forma a todo esto en ese mes, y a la par el resto de la obra seguía su curso, pero estaba con otro grado de avance, ¿no? Y también un poco entender la logística de que, me voy a volver un segundo a la ubicación de esto, para que se den una idea. Esta es la sala de tomógrafo. Y el equipo, por el tamaño de las puertas, o sea, en realidad de los vanos que había, en ese momento todavía no había puertas, necesitaba entrar por acá, por un vano que iba a quedar abierto para el ingreso de todos los equipos, pasar por todo el peine e ingresar a este sector, en el cual había que dejar uno de los tabiques armado, ya plomado, pintado, listo, para ubicarlo una vez que se ingrese el tomógrafo, lo ubicábamos, porque ya ahí no se podía hacer más polvillo, no se podía masillar, nada, básicamente tenía que encastrarse de alguna manera. Entonces, usamos las Planner con las herramientas que nos provee para generar estas conversaciones y tomar el caso como una situación a resolver, ¿sí? Una situación más del día a día. Pudimos avanzar con la obra y llegó el tomógrafo. No sé si se va a ver el video, pero bueno, en realidad esas son distintas partes que tiene el equipo, pero la manipulación obviamente estaba a cargo de
de la empresa que en realidad venía trabajando con otro tomógrafo, y nosotros lo que teníamos que hacer es allanarles el camino básicamente para que lleguen. Más allá de esto, que fue una gestión exitosa, volviendo un poco a lo que es los indicadores, pudimos ver que en el reporte de ese mes, este fue el reporte de febrero de 2021, este cambio que hicimos en nuestra estrategia de proyecto, digamos, no nos implicó mayores incumplimientos. De hecho, si ven esta curva acá, es la de PAC, en la cual tenemos el porcentaje de actividades completas, o sea, las completadas por sobre las totales planificadas, y tenemos un objetivo del 75%, porque entendemos de que si ponemos 100%, si cumplimos el 100% de nuestras actividades, significa que quizás no nos exigimos lo suficiente y estamos un poquito holgados, y bueno, cumplimientos inferiores en realidad no nos están dando la previsibilidad necesaria. Entonces, fíjense que esta es la curva del PAC y cómo de alguna manera se mantiene. Bueno, el promedio semanal había sido casi del 80%. Se habían involucrado 23 rubros en todas las tareas de ese mes, de lo que estaba pasando en el resto del edificio, en lo que estaba pasando afuera y en lo que estaba pasando en la sala de tomógrafo. Y bueno, esta es la sala terminada. Un dato no menor es que ese equipo que está ahí, que supuestamente iba a ser el primero que llegó, no es. En realidad después tuvimos que instalar otro tomógrafo. Y eso tuvo que ver con que, bueno, transcurrió un año y bueno, se fueron dando otros cambios, el cliente tuvo otras posibilidades y obviamente lo que buscamos siempre es poder garantizar que el producto final entregado sea el que verdaderamente se esté necesitando en ese momento. Para esto hubo que ampliar un poquito más la sala, porque este tomógrafo tenía características nuevas, pero bueno, de alguna manera, para mostrarles un poquito otra herramienta, cuando nosotros nos acercábamos ya al final de la obra, empezamos como a identificar y semaforizar, digamos, los sectores, y dentro de cada uno de los sectores empezamos a ver qué pendientes había, a hacer pequeños pools en cada una, por ejemplo, de las salas de equipos para entender qué es lo que nos estaba faltando, cuáles eran las fechas, y de alguna manera es sumar herramientas propias a este proceso, pero trabajar dentro de este marco bueno, que nos daba el Ask Planner System. Que la verdad es que también nos ha dado muchas alegrías porque incluso hay subcontratos que lo conocieron por medio de nosotros y después lo empezaron a implementar en sus propias obras, y bueno, esto de esparcir un poco la semillita de las Planner. Bueno, no me voy a detener mucho más que decir que la obra sigue avanzando, que hay algunas tareas del exterior. Este fue el exterior ya sobre el final. Este es un render de las expectativas y esta fue la realidad, lo cual nos pone muy orgullosos. También porque, bueno, parte del interiorismo en realidad no dependía de nosotros, sino que justamente era del estudio de arquitectura que hacía el proyecto, y eso implicó un trabajo colaborativo sobre el final del proyecto para que todo pueda estar a tiempo. Y acá estamos en la celebración de la entrega, que es algo que nos gusta hacer a nosotros, es celebrar esos momentos con los equipos y con el cliente, ¿sí? Todo este camino recorrido, de alguna manera darle un cierre. En esta foto vemos, aparte de nuestra empresa, del cliente, de la dirección de obra, el estudio de arquitectura, y bueno, el equipo de trabajo, que ahí estamos, como les contaba, jefatura de obra, oficina técnica, compras, planificación, el líder de proyecto, y bueno, de alguna manera este era como el equipo más, de alguna manera, reducido, que bueno, formó parte, digamos, de este proceso. Seguimos con los festejos y con la parte linda de la historia. Acá tenemos una foto ya también del equipo de edilicia exclusivamente, que está formado, digamos, por todos los profesionales que les estoy mencionando. Bueno, también hay gente de recursos humanos. Y acá tenemos nuestro equipo de albañiles, que también estuvieron, digamos, a la par nuestro, justamente primeros aliados de este sistema. Ellos directamente, el capataz se sumaba con nosotros a la planificación y era el referente, digamos, de su cuadrilla a la hora de determinar esas tareas. Y bueno, la verdad es que tratamos de celebrar todos realmente estos triunfos, porque creemos justamente son logros en conjunto, ¿no? Y esta otra foto, acá hay representantes de todos los subcontratos que trabajaron con nosotros, o al menos casi todos. Yo me perdí este evento, una lástima. Pero bueno,
algunos subcontratos directamente bajo la contratista principal, que éramos nosotros, otros subcontratos que dependían del cliente, pero de alguna manera todos intentando tirar para el mismo lado, alinearnos ¿sí? en el logro final que tenía que ver con que el proyecto sucediera. Así que una de las claves que también quería enfocar en esta presentación tiene que ver con la colaboración. ¿sí? Las Planner System no puede existir, no puede implementarse verdaderamente si no hay un espacio de colaboración y si no creemos que es importante, porque podemos gestionar el espacio, pero si no le damos nosotros la verdadera importancia y no les damos el valor a los demás que realmente tienen, no se hace realidad, o al menos no va a tener los resultados que vimos en este proyecto y que creemos que puede tener. A veces por cumplir simplemente con algunos pasos, o tener algunos documentos, o tener algunos tableros, no necesariamente estamos implementando una metodología, porque si no está esa base filosófica que nos da Lean Construction, no se sostiene en el tiempo, no da resultados, y hasta en algún momento parece en vano. Así que me parecía algo como para cerrar un poquito, volver sobre estos 5 pilares, 6 en particular, con el respeto por las personas como base sobre todo, que de alguna manera son los que guían nuestras acciones y apuntamos a ellos con las Planner como metodología o con otras herramientas que incluso a veces improvisamos, pero que bueno, van apuntadas justamente a esto, ¿sí? Y bueno, acá hay un poco de las palabras que estoy mencionando, hay algunas más, pero creo que la implementación de las Planner System en un proyecto complejo como este realmente es un caso de éxito. ¿Se podría haber hecho mejor? Sin dudas que sí. Creemos que siempre se puede mejorar. De hecho, es una de las pautas que guía nuestro camino. Así que en los nuevos proyectos, en las nuevas etapas que seguimos trabajando, nuestra apuesta es siempre cada vez mayor, y en los otros proyectos que estamos trabajando también. Algo muy importante es que después de este proceso, no solo tuvimos un proyecto exitoso, sino también tuvimos un equipo más capacitado, un equipo más comprometido y un equipo que entiende verdaderamente el valor. Y de alguna manera mi paso por ese proyecto, mi rol de facilitadora de la planificación, que lejos estaba de ser de un planificador que arma el plan de trabajo y da instrucciones, sino que lo mío era más: chicos, no nos olvidamos del foco de la planificación, pensar en cada uno de los momentos que se tienen que dar, pautar las reuniones, o sea, lograr que se dedique el tiempo. Iba más orientado a un proceso de facilitación o de implementación. Hizo que ahora ese equipo de trabajo tenga mucha más autonomía, así que también fue un proceso de capacitación, y realmente pueda seguir contagiando a los demás equipos y a los nuevos proyectos en los que participen, ¿no? De alguna manera pensar a esa dedicación como una inversión en el crecimiento de nuestros equipos, y que de alguna manera cada uno pueda ser autónomo y pueda seguir fomentando la metodología desde su lugar, porque bueno, imagínense que lo vivirán también en sus empresas cuando somos equipos tan numerosos. Nosotros arrancamos, cuando yo me sumé a la empresa éramos 30 más o menos, somos más de 100, y la verdad es que se empieza como a parecer que se pierden algunos hábitos. Bueno, no, de alguna manera buscar estas estrategias para seguir sembrando estos hábitos y seguir compartiendo nuestra cultura con las nuevas personas que vayan sumándose al equipo. Y me hablé todo, no vi si alguien me quiso interrumpir, pero nada, yo les agradezco por haberme escuchado sobre todo, y ahora me gustaría escucharlos a ustedes y que podamos hacer algún ping-pong de experiencias, de preguntas, de lo que quieran. Ojer, si estás por ahí también. Angie, no, gracias a vos. Y sí, por favor, si alguien tiene alguna consulta o quiere comentar algo, este es el momento de hacerlo. Bueno, perdón, de mi parte agradecerles, muy clara la presentación, muchos contenidos, muchos conceptos. Nosotros, como decía, estamos recién iniciando en este proceso, y la idea es que se convierta en un método y en una forma de accionar, digamos, para todo el grupo, y bueno, mucho por aprender también, digamos. Lógicamente estamos dando los primeros pasos, pero claramente me parece que
visualizar ese master plan, digamos, con hitos o con fechas de inicio y de fin, un poco ordena el norte y permite que uno tenga el norte un poco más claro, pese a la diaria, que muchas veces nos lleva por otros lugares y nos confunde un poco y demás. Esto como que fija un norte y demás. Siempre me parece que esto convive con una realidad que es muchas veces la imposibilidad de gestión sobre algunas restricciones que no dependen de la capacidad de trabajo propia de la empresa. Nosotros por ahí en el marco de desarrollo de las obras viales, por ahí necesitamos que se materialicen expropiaciones o aprobaciones de modificaciones de contrato y demás por parte de prestatarias de servicio, del propio cliente, y eso demora y nos obliga muchas veces a replanificar cosas y genera atrasos. Entonces, por eso, digamos, también prestaba atención a ver cada cuánto se revisa este master plan y cómo, digamos, a la vez de aprender qué hicimos bien, qué hicimos mal y demás, cómo también se van generando como revisiones, ¿no es cierto? Y cuáles de esas revisiones alargan claramente el proyecto en su fecha de finalización o cuáles podemos sí gestionar, no sé, trabajando mayor tiempo, doble turno, lo que fuere, para ver si se puede. Pero bueno, una vez más, gracias y muy interesante, digamos. Muchas gracias. Gracias, Ramiro, por tu devolución. Y sí, coincido totalmente con vos en la importancia de la herramienta para generar esta previsibilidad que a veces uno necesita. Y que bueno, lo primero que otorga es estos espacios de conversación colaborativa y que de ahí de a poco van surgiendo, digamos, estos planes actualizados o esta proyección un poquito más certera, pero entendemos 100% de que prácticamente la planificación está hecha para romperse. No es muy feliz, pero es así. Por eso tratamos de dar mayor previsibilidad a lo que más cerca tenemos y ponerle la mayor cantidad de energías y quizás no generarnos demasiada ansiedad con lo que es más largo plazista, sí mantenerlo como un foco, como un compromiso, como un objetivo final, como un hito, pero bueno, ir paso a paso y nada, poniéndole pilas a lo que se viene. Éxitos con ese proceso de implementación. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ramiro, por el comentario. No sé si tenemos tiempo todavía, unos minutos, si alguien quiere dar otra opinión o consultar algo, alguna duda puntual que le quedó. Aprovechemos hacer una pregunta. el espacio. Hola, ¿Qué Fede, tal, ¿cómo Lanchi? estás? ¿Cómo estás? Sí, adelante. Hola, Fede. Bueno, ¿qué tal? Nosotros también estamos hace un año también aproximadamente practicando el sistema. Todavía nos consideramos principiantes, pero bueno, con algunos éxitos en menor medida. Y mi pregunta va enfocada en si en algún momento, inicialmente, tal vez fueron muy ambiciosos con todo lo que quisieron aplicar en cuanto al método de las Planner System, y si tuvieron que, digamos, dar marcha atrás y simplificar la metodología para, digamos, no perder el entusiasmo del equipo, ¿no? Que tal vez eran nuevos en el tema. Y la segunda es cómo qué desafíos en particular les significó la pandemia, ¿no? En cuanto a si al haberlo pasado a virtual, ¿ya lo habían tenido practicado eso o lo tuvieron que innovar en ese momento? Bueno, te voy a responder en dos instancias. Primero a nivel proyecto y segundo a nivel empresa. Porque bueno, hay particularidades. Mejor dicho, voy a invertirlo, voy a responderte primero a nivel empresa. Last Planner, y te voy a hablar desde lo que yo conozco y he vivido, cuando me sumé a Edilicia allá por el 2017, era ya una metodología conocida, divulgada por nosotros, y estaba en un proceso incipiente de implementación, al nivel de no estar implementada en todos los proyectos, sí tener algunos proyectos clave, casi te diría pilotos en los cuales se lleva adelante, no tener todos los recursos que hoy tenemos respecto de, desde el diseño de los tableros hasta el color de los post-its, hasta la forma de organizarlos, arrancamos de a poquito, y bueno,
En mi paso por la empresa he visto cómo la metodología se pudo implementar en todos los proyectos, siempre arrancando por la reunión semanal, porque es la más visible, y bueno, muchas veces se confunde las planner con esa reunión exclusivamente y con los tableros, pero es la más tangible, es la primera que todos entienden y aprovechan. Y bueno, empezando con esa reunión, sí hubo proyectos en los cuales la implementación fue mucho más fuerte. Bueno, en este caso yo tenía un rol específico, no en todos los proyectos hay una dedicación especial de una persona que facilita la planificación, también tiene que ver con la magnitud, con la criticidad. Hubo otros proyectos que necesitaban ser express y tuvieron incluso más dedicación de un rol de planificación que le dio un soporte muy grande al proceso, y ahí se implementaban muchas más herramientas, e incluso la agenda de planificación era mucho más detallada. Y obviamente lo importante creo es saber adaptarse, y como decía antes con lo de los indicadores, no calcularlos porque sí, bueno, tratar de que las herramientas no sea que se usen porque sí, porque es lo primero que genera resistencia en la gente, tener que hacer un proceso en el cual no ven el valor agregado. Obviamente hay valor agregado que no se ve de forma inmediata, y también es una apuesta, es un voto de confianza, es un proceso de evangelización, como decía un compañero. Pero sí, hay momentos hay obras y momentos en los cuales flaquea el proceso, o no se logra la convocatoria, o se adapta el proceso para que la gente se sume. No sé, por ejemplo, el hecho de que las obras que están ubicadas lejos del centro, a veces las personas que queremos que se sumen a la planificación no pueden estar en ese momento, entonces buscamos hacer una micro reunión aparte para facilitar ese espacio y tratar de adaptar la metodología. Sí, esto no es como una ley estricta, sino es tomar una gran idea y un gran desarrollo de quienes lo promulgaron y adaptarlo a nuestras necesidades. Específicamente en el proyecto, y también respondiéndote un poco sobre lo que es pandemia, nosotros sí teníamos la herramienta Miro como recurso de software virtual para llevar adelante múltiples reuniones y dar soporte a reuniones virtuales. Sí es cierto de que no eran tan frecuentes y priorizábamos mucho la presencialidad. Entonces, cuando ocurrió la virtualidad, bueno, lo primero que pasó es que las obras se detuvieron, y la primera semana, bueno, estábamos preparándonos casi para arrancar la semana siguiente, y después nos empezamos a dar cuenta que estuvo casi un mes y medio más o menos. Esta obra fue la primera que arrancó porque consiguió un permiso especial por ser un centro médico, obviamente estaba asociado, digamos, a la importancia de la coyuntura de ese momento. Y bueno, fue la primera hora en la que se arrancó, se priorizó dar justamente trabajo a todos los equipos que estaban detenidos, entonces se priorizaron por ahí algunas tareas para retomar. Retomar después de un mes y medio implica hacer un montón de procesos que cuando estás en régimen no tenés que hacer, y bueno, por eso esa planificación virtual de los paneles que yo les mostraba fue, bueno, empezamos a hacer esa planificación del reinicio de manera virtual. La verdad es que no nos implicó, digamos, a nivel interno no nos implicó dificultades adicionales, pero porque con el equipo y en realidad en Edicia estábamos muy acostumbrados a todas las herramientas digitales, y bueno, la herramienta Miro es muy versátil, obviamente no es específica de planificación, y no usamos una herramienta específica de las planners para todo esto, sino que usamos herramientas flexibles como gestores de tarea, Miro, o de repente Data Studio para la generación de reportes. Pero bueno, o sea, nos pudimos adaptar de esa manera. Como les comentaba, después cuando volvimos al mix, algunas obras se mantuvieron por más tiempo con esta dualidad, algunas por menos. En este caso puntual, además contábamos con el plus de que la obra es tan grande que podíamos hacer las reuniones presenciales en espacios abiertos, no necesariamente dentro del obrador, entonces empezamos a volver a la presencialidad de esa manera. Pero bueno, como todo sacudón implica un poco de esta flexibilidad de la que hablaba, y la verdad es que nada, se notó predisposición, como te decía, de los subcontratos para a veces conectarse, o bueno, tener más reuniones de las por ahí previstas o pautadas. Algo que no mencioné es que nosotros también lo avisamos previo a la contratación, y en el contrato hay una pequeña cláusula que habla de la participación en estas reuniones. Entonces,
tratamos de que esto esté charlado, no sea una sorpresa, no sea como una sobreexigencia a su contrato, sino que forma parte de nuestra forma de trabajo. No sé si más o menos respondí tus dudas, Fede. Sí, gracias. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra consulta o opinión? Bueno, yo felicitarla a María Ángeles por la exposición. Bueno, como les había comentado, a mí me tocó participar en una obra mucho menos compleja, donde utilizamos el sistema de planificación y bueno, nos costó al principio acostumbrarnos. Lo que mayor impacto tuvo fue cuando hacíamos el análisis de restricciones, que bueno, ahí mostró una planilla muy similar a la que utilizamos nosotros, donde aparece un responsable, una fecha que se debe iniciar la tarea y una fecha a la cual se debe finalizar. Y bueno, por ahí, bueno, yo en ese momento era jefe de obra, pero algunas restricciones tenían que ser resueltas por los gerentes o por o personas que, bueno, estaban en unas categorías un poco más arriba que la mía, y bueno, y figuraban en esa planilla que se publicaba semanalmente. Y bueno, y eso un poco ayudaba a que se vayan resolviendo todos los problemas. Y bueno, el plazo o a lo que apuntábamos nosotros en nuestro proyecto era a cumplir con los plazos. Y bueno, y ahí se procedió en forma muy similar del master plan. Primero lo separamos en 3 meses, después a esos 3 meses en semanas y después día a día lo que teníamos que ir produciendo y descomponiendo, bueno, cada tarea en las distintas actividades sin descomponerlo demasiado para no complicarlo tanto, pero sí, por ejemplo, qué sé yo, teníamos ejecución de carpeta asfáltica y bueno, estaban todas las provisiones, las ejecuciones propiamente dichas, los transportes, los materiales necesarios, los equipos, que ese era otro problema de cada tarea, bueno, una restricción, contar con los equipos para en determinada fecha para iniciar la tarea. Así que, bueno, durante la exposición fui recordando muchos de los problemas que tuvimos que ir superando a lo largo de la obra y lo útil que nos fue este sistema de planificación. Así que, bueno. Buenísimo, veo muchos puntos en común realmente y después de todo, le hacemos nuestras adaptaciones, pero tenemos la base de las planner que bueno, es lo que tomamos para aprender. Así que me parece buenísimo que hayas podido encontrar esta analogía con tu experiencia. Y también ayudarme a un poco a predicar lo bueno de esto, ¿no? Sí, no, para que se animen todos los que están ahí a punto de comenzar con esta implementación. Es un buen sistema porque, bueno, normalmente comentábamos con Ramiro, las capacitaciones siempre llegan a jefe de obra, jefe de producción y se interrumpen ahí. Y bueno, el Last Planner nos obliga a hablar con los capataces o con los encargados y decirle, bueno, ¿cuánto podés producir? ¿Cuánto podés hacer? ¿Podés hacer esto? Y involucrarlos en el problema de que si él no cumple adecuadamente la tarea, retrasa toda la obra, retrasa a los que vienen por atrás con otra tarea, y bueno, para mí está muy bueno el sistema. Buenísimo. Gracias, Antonio. Bueno. Antonio, muchas gracias. Bueno. Ya voy haciendo el cierre para que cada uno siga con sus actividades. Primero agradecerles a todos por haberse tomado el tiempo.